Hola, buen día a todas y a todos. Esta es la sesión 2 de estos pequeños tutoriales que les ayudarán a preparar el examen de ingreso al Programa Único de Especializaciones en Economía. En la sesión 1 trabajamos la parte referente a PIB y PNB y cómo lograr diferenciarlo. En la sesión 2 nos toca trabajar la parte que tiene que ver con inflación, índices, deflactor, tasa de interés y completar un concepto del PIB, que es el PIB real y que está vinculado a la inflación. Para poder avanzar, el primer concepto que hay que definir es el referente a inflación. Y la inflación simplemente es un aumento generalizado de los precios en los bienes y servicios de un país durante determinado periodo de tiempo. Los bienes y servicios año con año cuestan un poco más que el año anterior y justo ese aumento en los precios es medido a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cual es la inflación. Dentro de la inflación existen dos componentes, la inflación subyacente y la no subyacente. La diferencia entre una y otra tiene que ver con la volatilidad de los precios de ciertos bienes. Por ejemplo, el componente subyacente son son bienes los cuales su precio no es tan volátil con el paso del tiempo y responde a condiciones de mercado. El componente no subyacente de la inflación mide los precios en bienes que son muy volátiles y que a veces no responden a regulaciones del mercado. Es muy común utilizar en el componente no subyacente lo que tiene que ver con alimentos, vegetales, frutas. Si existe una sequía, si existe un huracán, algunos bienes agrícolas comenzarán a escasear y por lo tanto el precio se incrementará. Pero ese incremento en el precio no corresponde a la secuencia que tenía mes a mes. Por lo tanto, se dice que es muy volátil y se clasificaría como inflación no subyacente. La diferencia principal se encuentra justo ahí. ¿Qué tan volátil resulta la variación en el precio para algunos bienes y para otros no? Al final, cuando se calcula la inflación subyacente y la no subyacente, el promedio de ambas lo que me da es la inflación total de la economía, es decir, cuánto incrementaron los precios en el total de la economía que estemos estudiando. Ahora, la inflación tiene un efecto en el PIB y aquí tenemos que definir dos tipos de producto. Sabemos que el PIB es el Producto Interno Bruto, sabemos cuáles son sus componentes, tal cual se mencionaron en la sesión anterior, y aquí hay que mencionar que existe el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal lo que hace es toma la producción total y la presenta. Evidentemente, cuando uno toma esa producción total año con año, hay un factor inflación. Año con año los precios van creciendo. Por lo tanto, el PIB nominal año con año siempre crece. El PIB real es esa producción, pero cuando se le ha descontado el efecto de la inflación. Una vez que se descuenta ese efecto, lo que tenemos es el PIB real. Ahora, el siguiente cuadro puede ser que ejemplifique de mejor manera la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Imaginemos cualquier economía que solamente produce dos bienes, autos y máquinas. En el primer año se producen 20 autos y 5 máquinas, en el segundo año 21 autos y 4 máquinas, en el último año 20 autos y 4 máquinas. ¿Cómo se calcula el producto? La cantidad de autos producidos por su precio. Aquí está la cifra. La cantidad de máquinas producidas por su precio. Aquí está la cifra. Y al final solamente tengo que sumar la cantidad monetaria de la producción de autos y la cantidad monetaria de la producción de máquinas. Esto es el PIB. Si se dan cuenta, el PIB año con año crece, a pesar de que estoy produciendo menos máquinas y la misma cantidad de autos.
¿Cómo puedo explicar entonces que una economía que está estancada sigue creciendo cuando se le mide por el PIB? La respuesta es por la inflación. Evidentemente, los autos cuestan más cada año y las máquinas cuestan más cada año. Por eso, cuando hago este producto y lo sumo, la cifra siempre es creciente. Si yo descuento el efecto de la inflación, esta cifra ya no sería siempre creciente. Estaría acorde a las variaciones en la producción y seguramente vería cifras menores a la inicial. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo entonces quitar el efecto de la inflación al producto? Existe algo que se llama deflactor del PIB. El deflactor del PIB lo que hace es calcular un índice que, dividido entre el PIB nominal, me da el PIB real. La fórmula me dice PIB nominal entre PIB real por 100. En todas las series económicas que ustedes vean, encontrarán ambos productos, tanto el nominal como el real, o algunas veces solo encontrarán el PIB nominal y el deflactor. Conociendo el deflactor y el PIB nominal, yo puedo calcular el PIB real. Simplemente tengo que despejar de esta fórmula el PIB real y lo que me quedaría sería PIB real es igual a PIB nominal entre deflactor del PIB. Este cuadro que tienen aquí es una serie histórica del Producto Interno Bruto de México de 1982 a 2010. En la primera columna tengo el PIB real. Es ese PIB al cual yo ya le he aplicado el deflactor. La variación puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser negativa. Depende cómo se haya comportado la producción, si fue más, si fue menos, si fue igual respecto al año anterior. En esta columna lo que yo tengo es el PIB nominal. Y dense cuenta que año con año la cifra se hace mayor. Eso quiere decir que no he descontado el efecto de la inflación. Por ejemplo, entre 1982 y 83 la economía cae menos 4.2%. ¿Qué quiere decir eso? Que el PIB se hizo menos 4.2% más pequeño. PIB real. El PIB nominal lo que me está dando es casi el doble de producto. No quiere decir que la economía creció, simplemente quiere decir que los precios crecieron mucho y por eso se genera esa sensación de crecimiento en la economía medido vía PIB nominal. La diferencia entre PIB real y PIB nominal es el efecto inflación en los precios. Y el deflactor lo que hace es quitar ese efecto inflación en los precios. Esta fórmula que tengo aquí, es decir, PIB nominal y PIB real, puedo tomar los datos de aquí para poder calcular el PIB real y darme cuenta que es exactamente el mismo. Recuerden, la diferencia principal entre PIB real y PIB nominal está en el efecto que los precios tienen sobre la producción. La siguiente parte que tiene que ver con este tutorial es referente a los números índice. En economía es muy común tener series en las cuales los datos no son del todo homologables. Por lo tanto, se recomienda estandarizarlos a partir de índices. Esos índices lo que hace es que esas series se vuelvan equivalentes y por lo tanto puedan analizarlas entre sí. Es probable que el siguiente cuadro deje mucho más claro lo que quiero explicar. Por ejemplo, este es un índice de desarrollo humano para la Ciudad de México en el año de 2010. Se está considerando la salud, la educación y los ingresos. A simple vista, la salud es difícilmente comparable con la educación y con el ingreso. Yo sé que los tres indicadores son sinónimo de bienestar o de pobreza, pero si yo quiero comparar salud con educación, resulta complicado, ya que la salud la puedo medir quizá por el número de camas, por el número de médicos, por el número de afiliados, mientras que la educación la puedo medir por el número de graduados, por ejemplo, de escuelas o de profesores.
Un índice lo que hace es asignar valores. En este caso, 1 es el máximo valor, 0 es el mínimo valor. Al ser 1 el máximo valor, considero que la calificación, tanto de salud como de educación como de ingreso, es la adecuada y a partir de ahí puedo evaluar. Es decir, en diferentes zonas de esta ciudad puedo evaluar diferentes variables a partir de indicadores que yo vaya construyendo internamente. Yo defino cómo construir el indicador de salud, yo defino cómo construir el indicador de educación, lo mismo para el ingreso, y asignarle un valor numérico. Y con eso poder seguir su evolución sobre el tiempo y poder comparar entre variables y entre regiones. Esa es la utilidad principal de los índices en economía. Tasa de interés, que es lo referente al último tema de este segundo tutorial. La tasa de interés es un indicador económico y financiero que nos da el precio del dinero, cuando yo lo tomo prestado o cuando yo lo invierto o cuando lo doy a préstamo. Simplemente es eso, el precio del dinero en el mercado. Y en México la tasa de interés es fijada por el Banco Central, es decir, por el Banco de México. Una vez que el Banco Central fija la tasa de interés, el resto de los bancos comerciales lo utilizan como referencia y es lo que ustedes habitualmente encuentran en la banca comercial cuando acudan a solicitar un préstamo o hacer alguna inversión. De momento son los temas del segundo tutorial.